Hola, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast. Hoy queremos invitarte a pensar en algo que quizás muchas veces pasa desapercibido. Vivimos hiperconectados, o eso creemos, pero ¿qué pasa con quienes no pueden acceder a esa conexión? Hoy queremos hablar de esa otra cara del mundo digital, la exclusión, la que se vive en los hogares, en la vejez, en la aula y que afecta a derechos y oportunidades, a la dignidad. Porque sí, en pleno 2025 la brecha digital sigue siendo una realidad. Vamos con los datos. En España, más del 95% de la población entre 16 y 74 años usa Internet. Nada mal, pero ojo, y el otro 5% puede parecer poco, pero son más de 2 millones de personas que no están conectadas al mundo digital. Y las competencias digitales, solo el 64% de la población tiene conocimientos básicos. Eso significa que 1 de cada 3 españoles no sabe manejarse bien en Internet, con lo que implica no poder hacer trámites, buscar empleo o incluso pedir una cita médica. Y si hablamos de género, las mujeres apenas representan el 19,5% de los especialistas digitales. ¿Cómo vamos a construir un futuro inclusivo si casi el 80% de quienes lo diseñan son hombres? En cuanto a las zonas rurales, la cosa se complica aún más. Aunque la cobertura 5G ha crecido, aún hay un 30% del territorio sin acceso. No es solo un tema técnico, es una cuestión de equidad. Y fuera de nuestras fronteras, a nivel global, 2.600 millones de personas siguen sin acceso a Internet. 2.600 millones. En los países ricos, el 93% de la gente está conectada, pero en los países pobres, solo el 27%. Y la brecha de género también está ahí. A nivel mundial, el 70% de los hombres usan Internet, frente al 65% de las mujeres. Una diferencia que parece pequeña, pero que refleja un problema enorme. Además, mientras que en la ciudad el 83% de la población usa Internet, en las zonas rurales apenas la mitad tiene acceso. Esto no es solo una cuestión de cable, router o cobertura. Hablamos del acceso a conocimiento, al trabajo, a la salud, a la participación, porque quien queda fuera de lo digital queda fuera del mundo, y eso simplemente no puede seguir siendo así. Durante la pandemia, miles de familias vivieron una doble crisis, sanitaria y digital. Educar desde casa, sin conexión, sin dispositivos y sin conocimientos fue una lucha silenciosa para muchas madres, padres y tutores. Nos encontramos hoy con Cristina, que es madre de 2 niños adolescentes y sufrió las consecuencias de esta brecha digital. Buenos días, Cristina. Buenos días. Vamos a comenzar haciéndote unas preguntillas, ¿vale? Vale. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo viviste esos meses de pandemia? Pues eso, sin conexión, sin internet, sin dispositivos. Cuéntanos tu situación, ¿cómo fue? Pues esos meses la verdad es que fueron muy complicados. Fueron muy complicados porque pues yo, madre de 2 hijos, entre ellos se llevan 20 meses, estaba el niño en 6º de primaria y la niña en 2º de secundaria. Yo también trabajaba porque adaptaron mi puesto de trabajo en trabajo remoto. Entonces yo echaba mi jornada de 6 horas diarias en teletrabajo y luego tenía que ponerme de 2 a 3 horas con cada uno y encima no me podía poner simultáneamente porque solamente disponíamos de un dispositivo, de un ordenador. Y claro, fue una época, yo la definiría como agobiante, muy estresante. Y mira que estábamos en casa, no salíamos de casa. Claro, tuvo que ser una situación bastante complicada. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudabas a tus hijos con las tareas? Pues es verdad que en mi casa pues nosotros habilitamos una habitación y la pusimos como de estudio y también ahí era donde yo teletrabajaba. Entonces, pues a determinadas horas por la tarde, primero empezaba uno, luego el otro, y pues yo me ponía con ellos. Me leía el temario, lo entendía, había cosas que, bueno, y luego pues le ayudaba, le explicaba las cosas y ellos pues lo hacían, luego tenían que entregar sus tareas y ya está. ¿Y por parte de la escuela o del gobierno sentiste que tuviste algún apoyo? Pues la verdad que no sentí apoyo ninguno, al revés.
era como no podéis salir de casa, pues así os entretenéis. Y mandaban muchas tareas. Incluso un sábado le pusieron una evaluación online a mi hija, la de segundo de ESO, porque la frase era, como no podéis salir de casa, pues así no estáis aburridos. Y no, por eso ya como empecé diciendo antes, defino esta época como muy agobiante, muy estresante. Luego encima ponían unos plazos, ellos subían las tareas por la mañana y a lo mejor pues a tal hora tienen que estar las tareas hechas. Y claro, si yo estaba teletrabajando no me podía partir en 3 personas. Luego, por parte del gobierno, fue también muy complicado, fue imposible, entre que nos daban muy poca información y la información que nos daban era muy pésima a través de los medios de comunicación, luego tampoco nos daban facilidades ni ayudas ninguna. Porque yo, por ejemplo, si hubiera tenido dos ordenadores, quizá hubiéramos llevado las cosas un poco mejor. Y luego también, bueno, una vez se nos cayó incluso la red wifi porque estaban todos los vecinos igual, no es lo mismo que tú en tu vida diaria, pues sales, tienes tu trabajo, a que todo el mundo esté conectado. Entonces fue complicado y de ayuda ninguna, al revés, muy agobiante. Bueno, Silvia, ya veo que la situación fue un poco complicada. En cuanto a esta situación, ¿cómo crees que afecta en la actualidad la brecha digital? Pues la brecha digital creo que ha afectado de forma negativa. Motivo, pues ya estamos en normalidad, ya hace tiempo que hemos vuelto a la normalidad, pero no han vuelto a la normalidad muchas personas en su trabajo. Es decir, ahora yo tengo que, por ejemplo, el médico, ahora tienes que ir al médico y te llamo por teléfono. Si yo quiero que me vea, pues no, una llamada por teléfono. Y quien dice el médico dice, pues los bancos ya cada vez se han digitalizado mucho más. Hay personas que no sabemos y necesitamos una persona que nos explique. Para eso están ese es su trabajo. De hecho, también ese es otro tema, que se están perdiendo muchos trabajos por el tema de la digitalización. Otro ejemplo también, las administraciones públicas, siempre con cita, que si las pantallas, y ya estamos en completa normalidad, pero hay muchas cosas que se han quedado y creo que no nos están haciendo un favor. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias por tu participación y nada, esperemos que pues muchas gracias a ti. Puedas ver uno de nuestros cómics que hemos sacado para dar visibilidad a esta situación que, pues me que encantaría. Es una problemática. Bueno, gracias. Adiós. Para muchas familias la digitalización no significó progreso, sino una nueva barrera, una brecha que impacta directamente en la educación de los niños y niñas. Comprar medicamentos, pedir una cita médica, pagar servicios, todo está en línea, pero ¿y quienes no crecieron con estas herramientas? Las personas mayores enfrentan un mundo digital que avanza sin mirarla. Un ejemplo de ello son las personas mayores que se han quedado fuera de línea. En el caso de hoy estamos con Antonio Blanco, una persona mayor que se ha visto afectada por la brecha digital. Hola. ¿Qué dificultades enfrentas al hacer trámites? Pues todas, porque yo no tengo en el móvil la tarjeta y para sacar dinero, para pagar y todo, pues todo eso me lo administra mi hija. Yo lo único que tengo que es, pues yo solo sé, pues como lleva dinero en el bolsillo, las cosas informáticas estas yo no las entiendo. ¿Te han enseñado a usar estas plataformas? Sí, pero no me quedo con la copla. Yo soy práctico y pago, que no sé, no sé. Creo que me van a engañar y yo con dinero en la mano. ¿Qué sientes al depender de otras personas para cosas básicas? Pues cuando la mejor más falta me hace hacer alguna gestión, pues no puedo hacerla. Tengo que esperar a que me la hagan. Si me siento pues torpe, como me he quedado atrás. Vale, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por tu colaboración, Antonio. Pues de nada y hasta luego. No se trata solo de tecnología, sino de autonomía, autoestima y derechos. Envejecer no debería ser sinónimo de exclusión.
En zonas vulnerables, la escuela no solo enseña, compensa desigualdades, y para muchos docentes, la brecha digital es un obstáculo diario que enfrentan sin los recursos adecuados. Hoy además nos acompaña Raquel Segura, docente comprometida con la educación en contextos de vulnerabilidad, para conversar sobre los desafíos y estrategias que enfrentan día a día en el aula. Bienvenida, Raquel. Hola, me llamo Raquel y trabajo actualmente en un colegio de Campo Hermoso, una localidad de la provincia de Almería. ¿Qué tipo de brechas digitales observas en tu aula? Es verdad que la brecha digital, por así decirlo, más visible en este contexto, pues la falta de dispositivos, tanto ordenadores, tablets, móviles, que el alumnado tiene en casa. También pues podemos ver que hay una brecha digital debido a la conectividad, ya que algunas familias pues no tienen wifi en casa o simplemente dependen de datos móviles de un solo teléfono del padre o de la madre. Entonces, a la hora de trabajar en el aula o en casa con este tipo de dispositivos, pues vemos que en muchas ocasiones está un poco limitado el uso de estos dispositivos. También pues podemos nombrar que existe una brecha de acompañamiento por parte de estas familias, ya que muchas de ellas no tienen pues conocimientos digitales sobre este tipo de recursos que utilizamos actualmente en clase. Entonces, cuando mandamos tareas que tienen que llevar a cabo en casa con la ayuda de las familias, pues esto se ve afectado. ¿Y cómo crees que afecta al rendimiento de tus estudiantes? Es verdad que esta desigualdad afecta directamente al rendimiento, ya que hay muchos alumnos pues, que no están familiarizados con estos recursos. Entonces, aparte de que no están familiarizados, no tienen estos dispositivos en casa para completar las tareas digitales que se les manda. Por tanto, se ve afectar su proceso de enseñanza-aprendizaje. También en el aula, ya que se nota pues, que hay diferencias entre las familias que tienen estas herramientas y las familias que no, por lo que se ve como el proceso de aprendizaje más lento cuando son tareas digitales. Esto pues, puede generar frustración en algunos niños, desigualdades, sobre todo cuando se trata de actividades más autónomas y en este tipo de alumnado con estas edades, que son alumnos con edades que cumplirían de los 7 u 8 años. Entonces al final necesitan esta ayuda de las familias, ¿no? ¿Qué estrategia has usado al darte cuenta de esta brecha digital para incluir a quienes no tienen acceso? Pues principalmente se opta por no depender exclusivamente de tareas digitales para el trabajo en casa, y cuando usamos la tecnología en clase pues se utilizan los dispositivos que disponemos de la Junta de Andalucía, tanto tablets como ordenadores, y además pues digamos que se dedica tiempo para enseñar pues el uso básico de estas herramientas para que se familiaricen con el uso de los ordenadores principalmente, ya que no todo el alumnado sabe utilizarlo. Los cursos anteriores no han utilizado estas herramientas ni en casa ni en otros centros educativos. Además, pues en diferentes ocasiones se utiliza el trabajo en grupo para que si por ejemplo solo disponen de 1 o 2 dispositivos, pues se vayan ayudando en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos. ¿Y notas diferencias significativas entre el alumnado según su contexto familiar o socioeconómico en cuanto al uso de la tecnología? Que se notan estas diferencias claramente, ya que el alumnado con familias que tienen más recursos o mayores facilidades de acceso a las nuevas tecnologías, pues suelen tener más confianza, más autonomía cuando usan estas herramientas. En cambio, los niños que no tienen estos tipos de dispositivos en casa, pues tardan más en familiarizarse con conceptos básicos de las TIC. Las diferencias no solo son diferencias técnicas, sino que también afectan pues, a la actitud y a la seguridad con que estos alumnos se enfrentan a las tareas. Me interesa saber si recibí apoyo institucional como formación, recursos o dispositivos para abordar esta desigualdad digital. En diferentes centros en los que he estado, por ejemplo, el año pasado estaba en un centro educativo en el que disponíamos de muchos dispositivos en el aula. Teníamos tanto ordenadores pequeños como tablets
y además pues alumnos que disponían de sus dispositivos personales en casa también se los traían al aula. Entonces pues era mucho más fácil poder trabajar con ellos porque aproximadamente la mitad del alumnado disponía de estos dispositivos en casa, entonces los traían al aula y los demás alumnos que no tienen pues estas facilidades se le daba el ordenador del colegio, de la Junta. En cuanto a la formación, pues se han ofrecido algunos cursos, pero no siempre son adaptados a la realidad del aula o de la etapa educativa en la que nos encontramos. Entonces yo creo que aún queda mucho por hacer para garantizar pues, un acceso equitativo a la tecnología y una formación que sea adecuada tanto para los docentes como para las familias. ¿Y cómo reacciona el alumnado ante las actividades digitales? Pues en general muestran mucho interés y se muestran muy motivados, ya que la tecnología pues les atrae bastante y cuando las condiciones lo permiten pues disfrutan bastante de este tipo de actividades con sus iguales. Sin embargo, pues es verdad que hay niños que se frustran cuando no entienden o no saben cómo utilizar estas herramientas o cuando sienten que van más lentos que estos compañeros que están más acostumbrados a utilizarlo. Entonces es verdad que se nota esta diferencia de contexto social entre un alumnado y otro. Es evidente que el alumnado al final lo nota bastante. En tu experiencia profesional, ¿has visto alguna mejora en la inclusión digital desde la pandemia hasta ahora? Yo diría que sí, que los diferentes colegios por los que he pasado desde la pandemia hasta ahora sí que ha habido algunos avances. Muchas de las plataformas que se empezaron a utilizar con la pandemia se han quedado en la aula y para trabajar desde casa con ellas. Algunas familias pues, han podido adquirir dispositivos para mejorar el proceso de aprendizaje de su hijo e hija y bueno, pues las familias con más recursos han progresado más rápido, mientras que otras que no han podido adquirir estos recursos pues por temas económicos o personales, pues es verdad que se han quedado un poquito más estancados, incluso han perdido el poco acceso que lograron tener cuando estábamos en la pandemia. El acceso digital no debería ser una condición para aprender, pero en muchos casos lo es, y son los docentes quienes cargan con el reto. Hoy queremos compartir con ustedes un proyecto muy especial que hemos creado con mucho cariño, un cómic que pone rostro y voz a las historias reales que viven estudiantes, docentes y familias enfrentando la brecha digital. Sí, porque hablar de brecha digital no es solo hablar de tecnología, es hablar de salud, de educación, de oportunidades y sobre todo de desigualdades, que se agravan cuando no todos tenemos acceso a las mismas herramientas o conocimientos. Pero más allá de mostrar el problema, este cómic propone soluciones, porque sí, hay esperanza, hay estrategias y hay caminos para cerrar la brecha digital. A través de sus páginas verán cómo cada comunidad escolar busca alternativas reales, desde la creación de redes de apoyo entre familias hasta talleres digitales y espacios inclusivos. Queremos invitarles a leerlo, compartirlo y si pueden, llevarlo a sus propias comunidades, porque contar historias también es una forma de transformar la realidad. Después de enseñar a varias personas nuestro cómic interactivo sobre la brecha digital, recibimos mensajes, comentarios y reflexiones de muchas personas. Algunos nos hicieron reír, otras nos conmovieron. Escuchamos algunas de sus voces. Hola, pues mira, a mí me encantó el formato, es interactivo, visual y la verdad es que va al grano. Lo bueno es que no te habla como si fueras tonto, lo ves y dices, vale, esto pasa en mi barrio o esto lo he vivido yo antes, así que genial. Lo vi en Instagram y me lo leí en el móvil mientras iba en el bus. Súper real. Me gustó que salgan soluciones, no solo quejarse. A veces parece que no se puede hacer nada y esto te da ideas.
Lo compartí con mis compañeras del ciclo y fliparon. Dijeron que nunca habían visto algo educativo y a la vez tan bien hecho. De esos recursos que no se olvidan. Pues pienso que el cómic muestra realidades que hay hoy en día y no solo eso, sino que también da soluciones. Conozco casos de personas a los que le ha pasado. A veces la solución puede ser más fácil de lo que parece. La verdad es que esto lo debería de ver todo el mundo que piensa que la brecha digital no es para tanto. A veces creemos que como nosotros lo entendemos, los demás también, y no es así. Lo leí con mi hijo adolescente y dio para charla. Me preguntó si de verdad pues hay gente que no tiene wifi en casa. Creo que eso ya vale más que 1000 clases. En clase, tengo una compañera que vivió una situación así y nadie le ayudó. El enfoque que tiene me parece muy entretenido y cuenta verdades. Me parece una forma muy original y lúdica de enfocar realidades sociales. Creo que tiene un fondo muy necesario con respecto a los temas que se tratan. Además, es divertido. Me pareció brutal que se pueda elegir el personaje y tomar decisiones. Así te das cuenta de lo que significa tener o no tener acceso. No es solo internet, es poder estudiar, trabajar, estar conectado. Al principio lo abrí por curiosidad, pero al final me enganché. Me recordó mucho a cómo viví la pandemia. Es necesario de ver. Es una idea muy original y creo que tiene un buen enfoque. Hemos escuchado historias que duelen, pero también cambios que sanan, porque aunque la brecha digital existe y duele, no estamos solos frente a ella. En todo el país hay proyectos, espacios y personas que día a día trabajan para que nadie quede atrás. ¿Sabías que muchas bibliotecas públicas ofrecen acceso gratuito a Internet, ordenadores y formación básica en competencias digitales? Solo hay que preguntar en el mostrador. En Extremadura, Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas existen puntos de inclusión digital, lugares equipados con tecnología y personal que ayuda a personas mayores, desempleadas o sin recursos a navegar este nuevo mundo online. También encontramos entidades como Fundación Splay, con su red de centros Red Conecta, que forman a jóvenes y adultos en habilidades digitales para mejorar su empleabilidad y participación social. La Fundación Oran, que impulsa programas como Garager Lab, donde adolescentes de entornos vulnerables aprenden competencias digitales y crean sus propios proyectos. O el programa Edita, dirigido a mujeres en situación de exclusión para formarlas en nuevas tecnologías. Y si hablamos de educación, hay centros como Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja Juventud o Cáritas, que ofrecen acompañamiento digital a familias en situación de pobreza. No se trata solo de dar dispositivos, sino de enseñar, de acompañar, de empoderar. Porque la inclusión digital no es solo instalar wifi, es estar cerca, escuchar, enseñar sin juzgar y construir puentes donde antes solo había muros. Hoy escuchamos diferentes voces, diferentes vidas, pero una misma herida, la brecha digital. Una herida que no se ve, pero que sangra. La niña que no entrega su tarea porque no tiene internet. El abuelo que no puede pedir una cita médica porque no sabe cómo. La docente que imprime hojas y camina kilómetros porque sus alumnos no tienen datos móviles. Lo digital ya no es un extra. Es una puerta de acceso a la salud, al conocimiento, a los derechos. Y cuando esa puerta está cerrada, lo que se pierde no es solo un trámite. Lo que se pierde es dignidad, es autonomía, es el futuro. Te hace sentir que no vales, porque no sabes, como si no tener internet fuera culpa tuya.
Pero no todo está perdido, porque visibilizar esta brecha es ya un paso para cerrarla. Y porque hay muchas manos tendidas, muchas redes silenciosas que están construyendo inclusión desde lo cotidiano. La transformación empieza por nombrar el problema, por humanizarlo, por entender que no es una cuestión de tener el último móvil, sino de tener las herramientas para vivir con autonomía, participar, decidir. Y por eso la brecha digital no se arregla solo con fibra óptica, se cura con empatía, con políticas públicas comprometidas, con comunidad, con docentes, vecinos, bibliotecas, técnicos, jóvenes y mayores que creen en el mundo donde todos podemos estar verdaderamente conectados. Cuando enseñas a alguien a usar el correo, no solo le das un botón, le abres una puerta. Así que te invitamos a mirar a tu alrededor. ¿Quién está quedando fuera? ¿A quién podrías acompañar, escuchar o enseñar? Porque la inclusión no es un gesto grandioso, es una suma de actos pequeños, constantes y humanos. Gracias por habernos acompañado y recordad, cada vez que compartís, enseñáis o escucháis con paciencia, estáis ayudando a cerrar la brecha, porque lo digital, cuando es justo, puede ser profundamente humano. La brecha digital no es un fallo técnico, es una injusticia social, pero también es una lucha que podemos dar juntos.